Hola, hola muchachos, bienvenidos al día 3 del curso de Docker 2021 y para el día de hoy les tengo preparado lo que son volúmenes, exposición de puertos y el exe de Docker. Entonces, espero sea de su agrado este contenido y de igual forma me quiero disculpar porque en el video anterior por decir contenedor decía era Docker. Entonces, en realidad pues no afectó el contenido del video, pero pues si en dado caso están un poco confusos ahí en esa parte, espero ya aclarar aquí. Entonces, hoy vamos a empezar de cómo exponer nuestra aplicación mediante un puerto que establecemos en nuestro contenedor y lo exponemos por otro puerto de nuestras interfaces del host, o sea, del servidor, de la infraestructura en la que tenemos ubicado nuestro contenedor. Entonces vamos a iniciar. Vamos a acordarnos de la clase anterior. En la clase anterior habíamos creado un Docker, creo. Un Docker que se llamaba Web01, pero si nos damos de cuenta, aquí en puertos, no tenemos ningún puerto de escucha. Me hago entender, Docker start, si inicio el puerto, Web01, este puerto, este Docker, este contenedor, ya inicié con lo mismo de la vez pasada. Este contenedor no tiene un puerto de exposición hacia mi host, hacia el host donde está instalado el Docker, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo hago un Docker inspect, ¿sí? Web 001, aquí yo obtengo la IP que se le fue asignada a ese contenedor, ¿sí? Pero igual yo no lo puedo acceder porque yo no le estoy especificando un puerto. Yo no le estoy diciendo, mire, expóngase por este puerto para que pueda ser accedido a través de esta interfaz de red. No, yo no le estoy diciendo eso. Entonces no hay forma por el momento de acceder a ese sistema operativo, a esa aplicación, a ese servicio, a esas cosas que nosotros instalamos en los contenedores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esa parte? Entonces lo que tenemos que es crear un Docker y especificarle un puerto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si nosotros hacemos Docker create /p para referirnos a puertos, vamos a 80. El name va a ser API 01. ¿Y cuál es la imagen que con la que yo voy a crear este puerto? Pues va a ser con Ubuntu, que fue la imagen que montamos con anterioridad, Ubuntu New, y va a ser ¿ok? Me dice que la imagen no existe, Docker Image, reviso las imágenes, ahora New, lat y ya creé mi Docker, ¿sí? Docker, is a, y aquí tengo mi Docker, tengo un Docker API 1, y web01. Entonces vamos a iniciar Docker start API 01. Clear. Ahora Docker. Y como vemos, el Docker anterior, que no lo creamos con un puerto, o sea, no los pusimos, no tiene una forma de acceder a él. Y este contenedor que lo creamos utilizando la exposición de puertos, lo que hace es, bueno, expone el puerto 8080 del contenedor, ¿sí? Este es el contenedor, a través de todas las interfaces disponibles por el puerto 8080, ¿sí? Expone el puerto 80 del contenedor, ¿sí? Yo abro ese puerto 80 de mi contenedor y lo expongo a través de todas las interfaces disponibles. Por eso escribo 0.0.0 por el puerto 8080. Entonces, si yo accedo a mi navegador, ¿sí? Y coloco localhost 8080, debería acceder a mi servidor. ¿Se acuerda de Apache que creamos en la imagen y expusimos y sobrescribimos el HTML con Hola Mundo? Bueno, entonces ya yo pude acceder a ese servicio, a ese objeto, a esa estructura que
tiene cada contenedor de Docker. ¿Listo? Pero entonces, ahí se presenta un problema. ¿Por qué? Porque si yo creo con una API 02, ¿ok? Y ahora yo digo Docker Start API 02, me va a decir que no puedo iniciar ese contenedor. ¿Por qué? Porque el puerto ya se está usando, ¿sí? ¿Cómo soluciona este problema? Entonces, hay otra forma de nosotros exponer, de exponer esta parte o de no tener que especificar o crear el contenedor de esta forma, ¿cierto? Entonces, vamos a dar la siguiente. Vamos vamos a crear o a exponer ese puerto en nuestra imagen. ¿Se acuerda que habíamos creado el Dockerfile? Dentro del Dockerfile debemos construir una nueva imagen. Debemos colocar expose. ¿Y cuál puerto vamos a exponer? El 80. Sí, ese es el puerto del contenedor que vamos a crear. Vamos a exponer el 80. Pero entonces, por defecto, sabemos que esto es TCP, pero si usted en algún momento puede especificar si es por el protocolo UDP, eso ya va en ustedes dependiendo de lo que requieran. Y pues ya expusimos a través de la imagen. Ahora vamos a crear una nueva imagen, ¿cierto? ¿Cómo construíamos la imagen? ¿Se acuerdan? Nos parábamos en la carpeta donde estaba el Dockerfile y ahora lo que hacíamos era Docker, build, tab, ¿sí? Y le colocábamos un nombre. En este caso vamos a colocarle Ubuntu test y vamos a colocarle que es la versión 1 y le colocamos punto para referirnos a que vamos a utilizar el Dockerfile que se encuentra en esa dirección, ahí mismo en ese directorio. Él me construye la imagen de manera rápida. ¿Por qué? Porque ya tenía una imagen base, que era la de Ubuntu New. ¿Sí? Aquí lo único que hace es exponer ese puerto. De hecho, vamos a revisar si la creo. Docker Image. ¿Sí? Tenemos la Ubuntu Test V1. Y ahora sí construimos el Docker normalmente como estamos acostumbrados. Entonces, Docker create P colocamos un nombre, ¿sí? Que vamos a exponer el puerto. Ahora vamos a colocarle un nombre y esto va a llamar API 0C03 y lo vamos a crear a partir de la imagen Ubuntu Test V1. Vamos a hacer un Docker, vamos a limpiar esto un momento. Un Docker Paste. Ok, un Docker. Y ahora vamos a hacer un Docker Start API 03. Ok, Docker. Y automáticamente, si observamos, él me puso el puerto 8080 y tomó uno de mis puertos disponibles, uno de mis puertos del host, ¿sí? En este caso de mi interfaz de red. Entonces, aquí lo que me soluciona es que si yo llego a crear otro puerto, yo llego a crear otro Docker que se va a llamar API 04. Y yo le doy Docker Start API 04. Él automáticamente me expone, Docker, me expone esa aplicación por un puerto de mi interfaz, ¿sí? Independientemente del puerto 8080, que es por el que está saliendo de mi contenedor. Entonces, esa es la parte como que se debe entender de los contenedores, la exposición de puertos. Es algo muy importante que se debe comprender muy bien. Entonces, vamos a eliminar, vamos a utilizar un nuevo comando que va a ser el docker rm, ¿sí? Entonces vamos a colocar la API 01, la API 02, la API 0, API 02, ¿sí? API 02, API 03 y lo vamos a forzar. Ahora vamos a hacer un docker. Ok. Ahora vamos a hacer un docker.
vamos a observar que todos los contenedores, la API 04 y la web 01, entonces lo que podemos hacer es docker rm API 04 web 01 y forzamos por si el contenedor está en línea. Y de esta forma pues ya tenemos nuestro Docker funcionando. Docker. Listo, entonces ahí esta lección la vamos a dejar hasta ese punto. Aprendimos a exponer un puerto, a exponer nuestra aplicación. Y en el video a continuación vamos a aprender a utilizar lo que es la terminal de nuestros contenedores o el exe de nuestros contenedores. Entonces, espero sea de su agrado y hasta la próxima.